Mi nombre es César Morales, soy estudiante de la UAP y actualmente curso el primer semestre de universidad en la carrera de mecánica y eléctrica. Específicamente este es un trabajo de física y voy a hacer un tutorial de PET, de cómo usar pues prácticamente esta aplicación de PET en distintos ejercicios de física. Voy a hablar de los estados de la materia y en este caso vamos a ver átomos y moléculas. Aquí tenemos, por ejemplo, de neón, argón, oxígeno y agua. Aquí está la temperatura a la que se supone que está dentro de este recipiente y le podemos poner en Kelvin o Celsius, pero como estamos en México usamos Celsius. Mm, bueno, primero, esto está actualmente en estado sólido. Podemos verlo en estado líquido, que es un poco más, se mueven un poco más y no están tan formados, no están quietos. Y en gas, que prácticamente están por todas partes. Ahora lo vamos a poner en sólido y aumentamos un poco la temperatura. Vemos como arriba está disminuyendo, aunque realmente está aumentando la temperatura. Ya a los 172 grados Celsius, menos 172 grados Celsius, vemos que el oxígeno está prácticamente en estado gaseoso. Eh, si le bajamos la temperatura aún más, vamos por los 200, podemos ver que se empiezan a bajar y empiezan a estar más quietos. Bueno, y lo dejamos en 268, menos 268 grados Celsius. Y vemos que prácticamente el oxígeno se pasa a estado sólido. Ahora vemos el agua. Actualmente está en estado sólido, pero aún así los átomos, bueno, las moléculas se mueven un poco. Entonces, si bajamos más la temperatura, vamos a ir viendo cómo se empiezan a quedar un poco más quietas. Como se ve aquí, ya no se están moviendo mucho. Ahora aumentamos la temperatura, solo que ahí aumenta demasiado rápido. Entonces, prácticamente al llegar a un poco arriba de los 0 grados Celsius, esto tiene que pasar a su forma líquida. Como vemos, ya estamos a 19 grados Celsius y pues el agua se encuentra en forma líquida y se mueve casi por todo, por todas partes. Ahora pasaremos a su punto de ebullición, o sea, su estado gaseoso. Aumentamos la temperatura arriba de los 100 grados. Estamos a 136 y empezamos a ver cómo pues las moléculas de agua empiezan a elevarse. Vamos a meter un poco más para ver qué pasa. Bueno, aumentamos un poco más la temperatura y esas moléculas pues están casi por todas partes. Entonces, como podemos ver, se mueven, aún así giran demasiado, chocan entre ellas y están separadas, solamente que el recipiente es muy pequeño, entonces pues sí chocan. Ahora pues ya vimos sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y vimos cómo se comportan las moléculas. Ahora podemos ver el neón. Aquí su estado gaseoso es de menos 217 grados Celsius, a diferencia del agua que es arriba de los 100 grados Celsius. Entonces, para que esto esté en estado sólido, supongo que su temperatura debería ser aún menor.
Aquí lo tenemos en sólido y vemos que todas están formadas, forman un cuadrado y no se separan. Pasamos al gas, están dispersos por todas partes. La temperatura entre el sólido y el gas no es demasiada, de hecho. Y el líquido está en 246, varía pues muy poco Podemos ver que el neón a bajas temperaturas es temperaturas bajo cero, puede ser sólido, líquido y gaseoso. Se importa un poco más de la temperatura. El sólido está en 250, menos 259, en el líquido en menos 246, que es muy poco, y en gas es menos 217. Ahora hablaremos de cómo construir un átomo. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos los protones, neutrones y electrones. Podemos verlo en órbitas o en nubes, pero vamos a verlo en órbitas. Tenemos el número másico, que es el peso, la carga neta de neutrones, de electrones y protones. Entonces, si agregamos un protón, nos da el hidrógeno. Ahora podemos ver si esto es estable agregando más electrones. Si agregamos un electrón, dice que es un átomo neutro. Si agregamos un neutrón, sigue siendo un átomo neutro. Entonces agregamos otro neutrón y otro neutrón y sigue siendo un átomo neutro. Si agregamos más electrones, ahora se vuelve un ion negativo. Si agregamos otro, sigue siendo un ion negativo. Para equilibrar esto tenemos que agregar más neutrones. O quitar electrones. Ahora podemos reiniciar esto y agregar dos protones que son equivalentes al helio. Si agregamos 3, nos da el litio. Si agregamos otro, berilio, y así sucesivamente. Podemos ver su número másico, que es 5, está aquí, y su carga neta sigue siendo positiva. Le agregamos electrones y su carga neta está disminuyendo. Le agregamos otro y aquí se ve que cada vez van disminuyendo más. Le agregamos otro hasta que se vuelva una carga neutra. Y ya con eso se vuelve un átomo neutro. Los neutrones son neutros, tienen carga, pueden ser carga positiva o negativa, no afecta demasiado. Aquí podemos poner el elemento si queremos. Aquí los neutrones o iones. Y aquí podemos poner que si es estable o inestable y podemos ver que es inestable. Entonces vemos que tenemos que hacer para volverlo estable. Parece que tiene muchos electrones. Si agregamos neutrones, lo volvimos estable. Entonces tuvimos que necesitar la misma cantidad de protones para volver esto estable. Todos son la misma cantidad. Y así se forman átomos. Podemos agregar un protón más y se vuelve carbono, pero es inestable. Y podemos ver qué necesitamos hacer para volverlo estable. Supongo que agregar un neutrón y un electrón. Con esto es un ion positivo
Con el electrón se vuelve un átomo neutro y sigue siendo estable. Entonces podemos agregar otro más, nitrógeno, y es inestable. Prácticamente necesitamos la misma cantidad de neutrones y protones para que eso sea estable. Podemos verlo en la forma de la nube y se ve de esta manera. Entonces así podemos construir átomos de cualquier elemento de la tabla periódica. Y ahora vamos a ver las fuerzas y movimientos. Aquí tenemos la fuerza, la suma de fuerzas, valores, la masa, rapidez y la aceleración. Y pues vamos a activar todas para que pues, nos diga lo que prácticamente estamos haciendo. Entonces aquí está, mide la rapidez en metros sobre segundo, la aceleración. Aquí está la fricción, aquí prácticamente está en modo normal. Podemos poner mucho o nada. Entonces veamos cuántos newtons necesitamos para mover esta caja de 50 kilogramos. Van 100 newtons. Aquí lo vemos uno por uno. Le aumentamos un poco para ver. Prácticamente en 120 newtons. Esto empieza a avanzar. Vemos que con una fuerza de 120 newtons y con la fricción se queda una fuerza total de 26 newtons, y esto equivale a una aceleración de 0.52 metros sobre segundo al cuadrado, y cada segundo va aumentando aquí la rapidez. Entonces llega un momento en que podemos aumentarle mucho más, 170 newtons, y va aún más rápido. Entonces ahorita va a llegar una parte en la que el muñequito suelta la caja y veremos qué distancia recorre la caja. Aquí, en su máximo, vemos que va disminuyendo y va ahora a menos 0.88 metros sobre segundo al cuadrado, hasta llegar a 0. La fricción está aplicando una fuerza y llegamos a 0. Entonces con una caja de 50 kilogramos podemos intentarlo con un refrigerador, pero viendo el peso supongo que esto va a ser difícil de mover. Entonces aplicamos 50 newtons y no afecta nada al refrigerador. 150, 200 newtons, 250, 300 máximo, y vemos que pues es prácticamente imposible que se mueva. Entonces para esto podemos bajar un poco la fricción por aquí y veamos qué pasa ahora si lo aumentamos newtons. Prácticamente entre 200 newtons, 210 newtons. Vamos a hacer uno por uno para saber exactamente cuántos newtons empieza a avanzar el refrigerador. Aumentamos a 300 newtons. 150 newtons y empieza a avanzar con una fricción abajo de lo normal. Solo así es posible mover esto. Y si lo bajamos a nada, prácticamente el piso se vuelve hielo y es así más fácil mover esto. Prácticamente se mueve sin ningún problema. Pero eso sería sobre el hielo a 2.55 metros sobre segundo. Y la velocidad se mueve constante, ya que no hay nada de fricción, entonces
nunca pararía. Levantamos la fricción y empieza a disminuir. Vemos aquí que la fuerza de fricción es de 261, al igual que la suma de las fuerzas de 261. Pues ahora probamos con el peso de una niña, que sería 40 kilogramos. Una fricción pareciera que es normal. Y ahora empezamos con 100 newtons. Con 100 newtons se puede mover la chica. Tenemos una fuerza de fricción de 74 newtons y una fuerza total aplicada de 100 newtons, y estos se restan y tenemos una suma total de 26 newtons, lo que es igual a 0.65 metros sobre segundo al cuadrado, y la rapidez a la que va. Entonces es constante, va cada segundo va aumentando hasta que llegue al punto máximo y lo suelte. Para aquí no se necesitó tanta fuerza como con el refrigerador. Esperamos a que llegue al límite y vemos qué tiempo tarda en soltarlo. Aquí está. Tenemos la fuerza de fricción de 74 newtons y la suma de fuerzas es igual a 74. Como ya no se aplica una fuerza hacia allá, la única fuerza es la de fricción, y es hacia la izquierda. Desde menos 1.85 metros sobre segundo al cuadrado. Y así podremos ver la fricción y la fuerza de los newtons que se necesitan para mover ciertas cantidades. Ahora veamos el movimiento de un proyectil. Aquí tenemos un cañón que le podemos mover los grados, 90 hasta 90, que es lo máximo. Y tenemos este tiro al blanco. Entonces aquí podemos poner los vectores, los componentes, los vectores de aceleración, de total y los componentes. Entonces aquí podemos elegir lo que queremos aventar, por ejemplo una bala de cañón. Su masa es de 17.5 kilogramos, su diámetro es de 0.18 metros. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos dice es que pues lancemos el proyectil a ciertos grados con cierta fuerza, con la rapidez inicial que aquí está, y veamos si podemos atinarlo. Entonces, suponiendo que 40 grados es demasiado, unos 20 grados con una fuerza de 15 metros sobre segundo, rapidez inicial, a 10 metros de altura, tal vez podemos lograr eso. Entonces le damos aquí para iniciar y pues vimos que prácticamente se pasó un poco. Entonces bajamos un poco esto a 5 grados con la misma rapidez inicial y le damos. Pues ahí casi latinamos. Vamos a intentar, y aquí vemos lo que es los vectores de velocidad, que es el verde. Este prácticamente es el de la gravedad, y este sería también de velocidad. Entonces siempre es constante porque la rapidez inicial es de 15, pero va disminuyendo conforme va cayendo la bola de cañón. Entonces esto es un poco más fácil, ¿ves? Podemos bajarlo a 0 metros. Y aquí, para hacer algo como ya más real,
unos 35 grados, una rapidez inicial de 15 metros sobre segundo, podemos ver cuánto es la distancia que puede recorrer. Entonces le aplicamos esto. Metemos la rapidez inicial a 20 y le damos play. Y atinamos. Entonces a 0 metros podemos saber que a un ángulo de 45 grados con una rapidez inicial de 20 metros recorre 21.9 metros. Esto está eh, es el proyectil, tiene la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Entonces esto sirve prácticamente pues para saber la distancia que recorre un, un objeto a cierta velocidad y cierto ángulo. Y esos serían todos los simuladores que yo estaría explicando.